Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la materia Fundamentos Artísticos. Hoy acabamos el bloque de contenidos del documento que tenéis abierto en este momento. Es este documento, el de teoría de la séptima quincena. Hoy nos vamos a centrar donde lo dejamos la semana pasada, lo dejamos justamente en este punto. Hablamos de fluxus, como un movimiento súper importante para comprender todos los fenómenos relacionados con la producción de arte en la segunda mitad del siglo XX, y damos continuidad con lo que llamamos arte intermedia. La presentación, como de costumbre, va a estar disponible a partir de esta misma tarde para todos aquellos que no podáis conectar. Seguid con atención, por favor, las fechas de entrega de tareas, atentos a las fechas de exámenes previstas, que en el caso de Fundamentos Artísticos, si no me equivoco, cae a partir del día 20, bueno, a partir de la segunda quincena del mes de febrero. En menos de un mes estamos otra vez en periodo de evaluaciones, así que por favor enviad todas las tareas que tengáis pendientes, cuestionarios, participación en foros. Ya sabéis que los foros suben un 5% la nota. En fin, no desperdiciéis la oportunidad de obtener una buena nota para que vuestro expediente sea el mejor posible. Y ahora, ya entrando en materia, vamos a hablar de qué es esto del arte intermedio, que es un término que surge a finales de los 60. Está muy vinculado con Fluxus, del cual hablamos ya la semana pasada, y que tiene a Higgins como uno de sus grandes referentes, ¿no? A finales de esta década de 1960, que es una década muy potente desde el punto de vista ideológico, político, ya se han superado ciertas experiencias, todo el informalismo, todo el expresionismo ha quedado prácticamente atrás, y se están manejando nuevos códigos, nuevos lenguajes expresivos, en donde el arte de acción, el arte performático, el arte del happening, es decir, provocar situaciones reuniendo, congregando a un público en un lugar con un motivo determinado, va a constituir el caldo de cultivo para un nuevo fenómeno de producción de arte contemporáneo. En ese contexto diríamos que algunos intérpretes, como el mismo Higgins, Caprow y otros por el estilo, van a constituir una forma de producir arte en donde se mezcla lo intelectual con lo ideológico, en una década que, como digo, va a ser la década de la guerra del Vietnam, la década de la reivindicación de los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? La década de la reivindicación del feminismo, etcétera, etcétera. De alguna manera, aquí cito que áreas independientes como el dibujo, la poesía o la pintura y el teatro entraban dentro de esta esfera de lo intermedio. Diríamos que todas las artes visuales y también las artes escénicas y musicales convergen en una serie de experiencias que dan forma a este fenómeno intermedial. De ahí el nombre. Son fenómenos que necesitan de la participación de diferentes disciplinas para generar nuevas propuestas artísticas. Así que, fijaos como aquí cito que hay universidades que están implicadas en esta serie de movimientos. Recordemos que las universidades son el germen de los nuevos posicionamientos políticos de la nueva generación, de los hijos de los que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que ya no tienen ninguna conexión con esa generación pasada, que no quieren vivir en un mundo de participación violenta, sino que tienen una visión del mundo mucho más expansiva, ¿no? Y entre ellos hablamos de Mendieta, de Charles Ray, del propio Higgins, de Aconchi, de Caprow y de otra serie de artistas que son fundamentales para entender estas nuevas propuestas, ¿no? Cuando hablamos de happening, es decir, de reunir a un grupo de personas para generar una situación, una acción y una reacción en donde el público forma parte de su propia acción, estamos hablando de Caprow, ¿no? Uno de los grandes fundadores, muerto recientemente, de este fenómeno que dio en llamarse el fenómeno del happening, ¿no? En el happening diríamos que lo performático forma parte de la experiencia.
Diríamos que el material ha sido superado, el formato ha sido superado, solo queda la experiencia directa in situ, en donde, a través de una serie de eventos planeados, el público participa de una acción que tiene una base argumental concreta y determinada, ¿no? Estos happenings o estas acciones performáticas solamente son realizables, consumibles durante el tiempo que están activos, no están pensados para ser filmados, para ser grabados. Desde un punto de vista teatral, diríamos que esa participación e interacción derriba la cuarta pared, que es ese muro invisible que separa a los artistas y los espectadores, de tal forma que el público es el participante, el activador de la propia obra artística, necesita de su propia interacción. Bueno, el salto que vamos a dar ahora es bastante considerable porque echamos la vista un poquito atrás para hacer referencia a este fenómeno del expresionismo alemán. Vamos a citar algunos autores entre los más destacados. Cuando hablamos de expresionismo estamos hablando de un tipo de movimiento artístico que es coetáneo al futurismo, al cubismo, etcétera, etcétera, y que se estira, se prolonga hasta el periodo de entreguerras, hasta el año 39. Diríamos que planea sobre toda la sociedad occidental una visión bastante deprimente, bastante decadente del mundo. Ya hemos sido decepcionados con la Primera Guerra Mundial, que es una máquina de destrucción masiva, y nos enfrentamos a la ascensión del partido nazi, que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, y a otra serie de conflictos geopolíticos que se van a enquistar durante todo el siglo XX y que han llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Así que, frente a esa forma de opresión estatal basada en la explotación de la violencia, lo que prima es la defensa de la libertad del individuo, ¿no? Y lo irracional, lo apasionado y la explotación de temas prohibidos, como lo sexual, lo fantástico, lo pervertido, etcétera, 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 ¿no? Diríamos que se manejan códigos conceptuales de carácter muy frío, muy nórdico, asociados precisamente a esa forma temperamental, que no es sino un tópico, ¿no? Un estereotipo asociado a los habitantes precisamente del norte de Europa, ¿no? Bueno, uno de los artistas que sirve de enlace entre esta serie de movimientos y lo que va a ser la pintura abstracta es Vasily Kandinsky, que empieza en un ámbito de experimentación figurativa, pero que se convierte prácticamente en uno de los padres fundadores del movimiento abstracto geométrico, ¿no? De origen ruso, se traslada a Alemania y en su etapa inicial figurativa, sus pinturas se caracterizan por la trazada gruesa, empastes muy potentes, colores primarios y secundarios que rigen toda la superficie. Y en esta misma época experimental, rompiendo con toda estética figurativa, rompiendo con los planteamientos futuristas o incluso cubistas, otros autores asociados a este fenómeno expresionista como Kirchner promocionan estas estéticas en donde comparten cierta pasión fobista por la aplicación de empastes gruesos, de colores puros, de contrastes de color muy marcados, en contraposición con la pintura más delicada que, por ejemplo, Haeckel pertenece al Puente, Die Brücke hace de enlace entre, como indico, la pintura alemana
neorromántica de la segunda mitad del siglo XIX y la pintura expresionista ya más propia de principios del siglo XX. Otro de los pintores cuya obra fue considerada como degenerada por el movimiento nazi, por tanto no tuvo posibilidad de desarrollo en un contexto geopolítico convulso, y dentro de esta tendencia encontramos a Marc con un uso brillante del color, recurriendo a la estética de los elementos naturales, tanto animales como vegetales, en donde prima el desarrollo de lo espiritual. Sobre todo, son movimientos que van a sustentarse en teorías teosóficas, como va a ser el movimiento, todos los movimientos centroeuropeos, postimpresionistas, Piet Mondrian, van a estar muy vinculados, por ejemplo, con esas visiones espirituales, teosóficas, que vienen casi todas desde la Europa del Este y vienen traídas por todos los intelectuales y artistas que abandonan la Rusia comunista buscando en Alemania un refugio y de la cual van a tener que emigrar por los consabidos motivos religiosos, políticos, etcétera, a Estados Unidos, la mayoría de ellos. Bueno, Marc sufre, diríamos, una fascinación especial por la belleza, la armonía, el equilibrio de la estampa japonesa, lo que va a servir no solamente a Frank Marc, sino prácticamente a todos los artistas de la primera mitad del siglo XX que toma como referencia el arte africano por un lado, veas el caso del cubismo de Picasso, de Braque, y también el arte oriental para todo el movimiento expresionista, que se va a convertir en una de las grandes fuentes de inspiración. En este mismo periodo, Kate Coolidge desarrolla el arte de la silografía. Sabemos que es una técnica que se basa en la estampación a partir de planchas labradas, planchas de madera trabajadas, y diríamos que la simplificación de colores, su preocupación por la guerra, la pobreza, la lucha diaria de la clase humilde y trabajadora componen una estética plenamente expresionista. Otro de los grandes referentes, Otto Dix, forma parte de esta escuela expresionista y también de una escuela, un movimiento denominado Nueva Objetividad, en donde efectivamente se plantean nuevos vínculos objetivos con el mundo que nos rodea, en una generación marcada por el horror de la Primera Guerra Mundial y el conflicto ideológico que surge en el periodo de entreguerras. Otro de los autores tildado por los nazis como degenerado. Bueno, en paralelo al arte expresionista se desarrolla el fauvismo. En francés, fauvismo hace referencia a las fieras. Son calificados así por los primeros críticos ya en el Salón de Otoño, muy a principios del siglo XX, precisamente por la inmediatez, por la aplicación directa de colores prácticamente aplicados como tintas planas, de los cuales Henri Matisse va a ser
máximo exponente y fundador del movimiento de los fauves, de los fieras, en donde también vamos a encontrar a Dufy, Braque, Degen o de Vlaminck, cada uno con su propio estilo personal, pero siempre con una técnica en donde complementarios y primarios para entrar en un conflicto visual muy poderoso, de forma que todas las teorías del color van a quedar, las mismas teorías que se están aplicando hoy en día para enseñar plástica en los institutos ya van a servir de campo de experimentación, así que el verde y el rojo van a entrar en conflicto directo, el azul y el naranja también, el amarillo y el violeta también, lo que llamamos el círculo cromático, ¿no? Seguro que todos recordáis haber hecho un círculo cromático, pues se aplican esas teorías del color en estas experimentaciones que van variando hasta manifestaciones puntillistas, que va a ser otro tipo de aplicación del color desde un punto de vista casi científico. Matisse, en esta época inicial y en paralelo al desarrollo del cubismo, va a construir este tipo de representación plenamente fauve. En un proceso que para el propio Matisse va a ir evolucionando casi hasta rozar una estética abstracta. Y dentro de esta serie de evoluciones que se producen, en paralelo precisamente a Fauve, surge una forma de expresionismo, llamamos figurativo, como es el trabajo de Kooning, donde encontramos estéticas muy similares a las que se vinieron produciendo sobre todo en la década de 1980, me viene a la cabeza Basquiat y otros por el estilo, que dan forma a un estilo nuevo, se llama el de la nueva figuración, que, como indico, no está del todo aislada de lo abstracto, sino que convive con ella, ¿no? Es esa nueva figuración en la cual tenemos que destacar el trabajo de Antonio Saura, con sus trabajos monocromáticos, y en donde también ubicamos a Francis Bacon con un estilo total y completamente personal, aunque acaba influyendo en el movimiento de arte pop británico. Bacon va a utilizar como principal referente de la figura humana, va a ser el motivo en la mayor parte de sus cuadros, en donde la agonía, el dolor, el sufrimiento, una visión apesadumbrada de la vida suelen ser temas recurrentes. Caso particular de Lucian Freud, el nieto de Sigmund Freud, ya nacido en Gran Bretaña, donde su padre se ve obligado a emigrar con la expresión del partido nazi, y desarrolla un tipo de figuración de carácter psicológico. Practica un tipo de realismo crudo, directo, que en ocasiones se aproxima a lo sórdido, es decir, incluso a lo desagradable. Es un intento en busca de la personalidad del personaje dentro de un periodo cambiante, manteniendo un estilo de figuración que no va en línea con todo lo que se está desarrollando. Y si volvemos un poquito más atrás para entender toda esta evolución del arte hasta llegar a estos movimientos expresionistas, tenemos que citar el romanticismo que se desarrolla en Alemania y en el resto del centro de Europa con bastante potencia,
ya a finales del siglo XVIII y durante sobre todo la primera parte del siglo XIX, pero que en España apenas arraiga como un movimiento pictórico, sí en el ámbito de la literatura. Recordemos al Duque de Rivas, a Becker y sus relatos. Por tanto, esa visión mítica de la vida, digamos que se concreta en un plano literario más en el contexto de la península ibérica, pero ahonda, profundiza más en disciplinas pictóricas en el resto de Europa, ¿no? Tenemos que citar a Constable, Mallow, al fundamental Turner o John Martin en Inglaterra, citamos a Delacroix o Géricault en Francia, citamos a Schinkel o a Friedrich en Alemania, pero en España tendremos que retrotraernos a una visión bastante más anterior, ya a finales del siglo XVIII, en donde diríamos que el origen de esa visión romántica se manifiesta como reacción contra lo racional y crítico tras el fracaso de la Revolución Francesa, sobre todo, ¿no? Así que se empieza a desarrollar una entidad autónoma basada en el yo personal, ¿no? Antes que en un ideal compartido que precisamente los vaivenes y la decadencia de la propia Revolución Francesa han acabado por derribar, ¿no? Se potencia la idea de un genio creador, se valora la idea de la diferencia frente a lo comunitario, lo liberal frente al despotismo ilustrado, que precisamente hace referencia a esa ruptura, a ese fracaso del periodo de la Ilustración, de tal forma que las obras ya no son perfectas en su acabado, sino que se manifiestan más bien como en la fase final de Miguel Ángel Buonarroti, inacabadas, imperfectas, incompletas, ¿no? Como una representación de la vida sin concluir, ¿no? Es el caso de El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich, en donde el hombre es representado frente a lo inmenso, al poder insondable de la naturaleza, o el naufragio de la esperanza, en donde el mismo Friedrich nos habla, nos representa un mundo el cual va a suponer decepción tras decepción, ¿no? Después de promesas de ilustración, de tal manera que durante esa década prerromántica se desarrollan tendencias que en cada país arraigan de forma diferente, ¿no? Mientras que Constable se centra en la recreación de paisajes con una calidad y una profundidad increíble, Turner se centra más bien en la visión atmosférica del mundo. Martin se centra en temas de carácter mitológico. Trabajos de Constable son trabajos de Turner, que sí se anticipa a una visión casi abstracta de la realidad, con lluvia, vapor y velocidad, uno de sus grandes clásicos. Y bueno, en el ámbito de la pintura francesa, con Géricault, Delacroix o Gros, nos encontramos arquetipos de representación que han llegado a nuestros días. En el caso de Delacroix, estilo voluptuoso, típicamente envuelto en ese halo romántico, desarrolla como tema fundamental el de la insurrección burguesa, aunque Delacroix se considera un revolucionario más.
queda representado como un combatiente en primera fila. Son pinceladas que recuerdan el tipo de trabajo de Goya por su frescura, su soltura. Bueno, Guéricot tiene una visión mucho más, una formación, una tendencia, diríamos, mucho más neoclásica. La balsa de Medusa queda manifiesto su sentido estético. En donde la teatralidad es una de esas principales características de su obra. Es una obra que viene muy influenciada por lo barroco. Lo barroco está caracterizado precisamente por lo teatral, lo escenográfico, que es el caso de los fusilamientos de Goya, de la balsa de Medusa o de La libertad que guía al pueblo, en donde prima sobre todo la plasmación de una ideología, de un posicionamiento. En el caso concreto de Goya, aunque de formación neoclásico, va evolucionando hacia un estilo romántico que tiene siempre como referencia a lo cotidiano. Es uno de los grandes relatores de la guerra de la independencia tras la invasión de los ejércitos franceses, en donde se produce efectivamente esa fractura del ideal de una Europa unida, solidaria, y en donde Goya, como todos sabemos, deja salir todo su talento en láminas que hablan precisamente sobre los desastres de la guerra, que no son sino los desastres del propio ser humano. Se centra en la representación de los levantamientos del pueblo frente a las tropas francesas, influyendo notablemente en toda la pintura posterior. Ya en un estado de madurez, se centra en lo que han sido etiquetadas como pinturas negras. Es el caso de Saturno devorando a un hijo. Con una visión muy apocalíptica de la vida. Composiciones a partir de personajes abigarrados, incompletos, en donde destaca la ausencia de luz, o al menos la ausencia de claridad suficiente para destacar, para comprender al 100% en detalle la acción. De tal forma que se ha querido encontrar una cierta equivalencia, una influencia entre el arte de Goya, el arte romántico más evolucionado de Goya, y el arte expresionista alemán, precisamente por esa desfiguración, esa exageración, sobre todo en el tratamiento de la figura
humana, esa casi, bueno, el caso de Munch, esa deshumanización casi del personaje. Una influencia que ha seguido presente hasta nuestros días. El caso de los Chapman utilizan una de las estampas de los desastres de la guerra para recrear, construir esa instalación. Y bueno, seguimos avanzando para llegar al periodo impresionista. Es un término que habla de un fenómeno pictórico que se desarrolla ya en el último tercio del siglo XIX, en el cual encontramos a Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley o Morisot. Va a ser Nadar, el gran fotógrafo del finales del siglo XIX, quien haga posible una exposición en el año 74, que esta serie de pintores se dé a conocer. Han sido rechazados por la Academia. Y va a ser inconscientemente Leroy quien en Charivagy publica un artículo precisamente sobre esa exposición que titula Exposición de los impresionistas, en donde lo que prima es ese primer contacto visual, la fijación de esa primera impresión. El puente de Argenteuil, de Claude Monet, es un ejemplo. De Renoir, escenas a priori bucólicas. De Manet, con una alta influencia todavía romántica. Dando cobertura a temas mundanos, cotidianos. Lo urbano empieza a cobrar peso en el ámbito de la representación pictórica. En el caso de Pissarro, la representación urbana rozando la abstracción. La explosividad del color, composiciones equilibradas. El caso de Degas, utilizando como tema esas actuaciones de vodevil, de ópera, de danza, se convierten en arquetipos de representación, igual que las escenas cotidianas, desenfadadas, desinhibidas, de la gente que vive la vida, que consigue fijar. Renoir son un arquetipo precisamente de este periodo impresionista, que va a ser superado por los postimpresionistas, que cuentan con Cézanne, Gauguin o Van Gogh entre sus principales exponentes. En el caso de Cézanne, se ha superado ya esa necesidad de fijación de primera impresión. Gauguin empezó a utilizar superficies planas. Los fauvistas van a utilizar precisamente ese recurso, mientras que Van Gogh recurre a pinceladas
esas dinámicas siempre en continuo movimiento, en búsqueda de la representación de un yo interior. Cézanne explora a partir de primarios, y en su etapa más evolucionada va a servir de influencia precisamente para el arte cubista de Picasso. Bien, pues hasta aquí la presentación de hoy. La voy a dejar disponible a partir de en breve. Espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos la semana que viene. No olvidéis, por favor, enviar todas las tareas, participación en foros, cuestionarios, lo antes posible. Nos vemos hasta la semana que viene. Me quedo conectado hasta final de clase.